Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar presente. Muchas gracias por estar presente tanto presencialmente como en la virtualidad. Realmente es un placer poder coordinar esta mesa que se llama Desafíos para el Pensamiento Crítico Latinoamericano en las intersecciones entre políticas de salud, cuidados y protección social en el siglo XXI. Realmente bienvenido el tema no solo de políticas sociales y protección social, sino sobre todo el tema de cuidados. Para los y las que trabajamos en las políticas de cuidados es muy importante que este congreso, este precongreso, digamos, tenga en cuenta este tema que es tan difícil, digamos, de encarar, sobre todo en nuestro país, pese a que ya hay algunas leyes que todavía no se han concretado, pero bueno, hemos hecho algunos pasos. Entonces ahora voy a empezar a presentar, en primer lugar, va a exponer Roxana Mazzola, que bueno, fundamentalmente es de Flaxo. Roxana es doctoranda en Ciencias Sociales de la UBA, es magíster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés y licenciada en Ciencias Políticas de la UBA. También se formó en Desarrollo Comunitario, participativo en Japón, en Cooperación Sur-Sur en India y en Evaluación de Programas Sociales en Brasil y en Uruguay. Es profesora de varios posgrados, es coordinadora académica del Diploma de Posgrado de Desigualdades y Políticas Públicas en Flaxo y además es directora nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Así que bueno, muchas gracias Roxana y te escuchamos. Bueno, voy a ver ahí si puedo compartir algunas plaquitas para ir acompañando la presentación. Primero que nada, muchas gracias a todos quienes están conectados en el día de hoy y quienes están aquí presencialmente acompañando en esta actividad. Precisamente una de las cuestiones o una de las invitaciones que realiza este panel y esta actividad es poder pensar la interconexión que se da entre los sistemas de protección social y los sistemas de salud, pero también propone pensar conceptualmente esto y en términos de gestión, si es que nosotros necesitamos repensar desde qué mirada nosotros para los países de la región latinoamericana y el Caribe damos como marco conceptual a qué es lo que debe ser garantizado a través de los estados de bienestar y cuáles son las acciones concretas que requieren desarrollarse a este respecto. Entonces yo ahí para esto voy a plantearlo como más pragmáticamente con foco en un tema que me parece que es un buen ejemplo para una intersección pensada entre los temas de salud, entre los temas de protección social, pero también vinculada a las cuestiones de desarrollo infantil y de educación, digo, y a una mirada más integral vinculada también a perspectivas de género y de cuidados que se requieren, que es pensar cómo es la seguridad social y la protección social en la infancia en Argentina. Y eso voy a tomar como ejemplo una partecita, pero lo voy a ir abriendo y después pensar un poco a partir de un caso los retos que nosotros tenemos para adelante. En el caso de Argentina y en diferentes países de la región latinoamericana, más de la mitad de los hogares, y en el caso nuestro, de nuestro país, la mitad de los hogares de la Argentina tiene población hasta 17 años, ¿no? Cuando nosotros pensamos cuál es la proporción de población que tiene hasta 17 años, es un tercio en el caso de Argentina que la población tiene hasta 17 años. En otros países de la región esto se amplía la proporción y por ahí es un porcentaje mayor, que a veces llega a ser un 40% en otros países de la región, pero me parece que esto es un punto de partida para decir, bueno, del total de habitantes de los países, hay gran parte que tiene que ver con las nuevas generaciones y que no siempre está visibilizado dentro de la agenda de políticas públicas, ¿no? Entonces, muchas veces la agenda de políticas públicas hay
4 de cada 10 personas en Argentina que tienen hasta 24 años, 4 de cada 10, reitero, es un número alto, más allá de que estamos transitando en procesos demográficos de envejecimiento poblacional, nosotros tenemos que tener una mirada generacional dentro del conjunto de las políticas y eso debiera ser una cuestión nodal para pensar cuál es la magnitud del desafío que tenemos por delante. No solo tenemos una estructura demográfica que afronta un proceso de envejecimiento poblacional, sino que también tenemos una estructura demográfica que requiere y donde hay transiciones familiares diferenciales, donde hoy por hoy tenemos amplios sectores de la población empobrecidos, en situación de desigualdad y de pobreza, que requieren de una atención particular por parte de los sistemas de derechos de seguridad social, protección social, salud y cuidados en un sentido mucho más amplio, ¿no? Y después la magnitud de chicos que nacen por año. Son prácticamente, en el caso de Argentina, 700.000 chicos por año, pero yo tengo que pensar que cada chico que nace, cada población que nace y desde el momento de su gestación tenga protegido integralmente un conjunto de derechos que va desde el DNI hasta la cuestión de acceso a diferentes derechos y protecciones de bienestar que tienen que tener garantizadas, ¿no? Entonces, esto como punto de partida para visualizar que la magnitud del desafío que hoy por hoy tenemos cuando pensamos la cuestión de la salud, la cuestión de la protección social, la cuestión más ligada a la agenda de las políticas del cuidado, tendría que estar para esta estructura demográfica. Y es esta estructura demográfica la que nosotros tenemos como punto de partida. Y no siempre eso es lo que nosotros encontramos después en la oferta de desarrollos de políticas que se tienen. Hoy por hoy, en el caso de políticas de derecho a la seguridad social en la niñez, en el caso puntual de Argentina, hay algunas políticas vinculadas a la primera infancia que se vienen desarrollando, a la nación, a la población que nace, a los procesos de adopción, que todavía nos falta actualizar bastante las políticas vinculadas a la adopción, a el embarazo y la maternidad. Hay otras políticas que se vienen desarrollando vinculadas a la niñez y la adolescencia, como las asignaciones universales por hijo, que hacen más a las prestaciones y a dimensiones que tienen que ver con el dinero que se requiere muchas veces para cuidar por parte de la población, a la ayuda escolar. Las políticas en juventud son las menos, entonces eso también quiero visualizarlo en esto, ¿no? Dentro de la estructura de los sistemas de protección social y pensar esta agenda que les decía antes, generacional. 4 de cada 10 tiene hasta 24 años, pero después cuando nosotros miramos cómo está ordenada la estructura de políticas de protección social y seguridad social, no tiene esa mirada generacional, sino que muchas veces son estructuras que están pensadas, como se dice, para la generación de los grises, ¿no? Para los que en algún momento de sus vidas tuvieron garantías de protección social con empleo formal. Entonces eso nos plantea todo el reto de los componentes no contributivos y vinculados a una garantía de derecho que debiera ser universal y no vinculada, sobre todo en esta población, a la posición que tienen muchas veces en el mercado de trabajo, sino que definitivamente requiere políticas que sean independientemente de la posición que se ocupe dentro del mercado laboral. Después algunas políticas más específicas a la reparación de derechos de las infancias y adolescencias cuando un derecho fue ya damnificado, ¿no? Que esas son sumamente sensibles y han sido muy sensibles en el marco de la pandemia del COVID, porque es precisamente aquellos chicos que quedan sin cuidados parentales, ¿no? Sin ningún tipo de cuidado. Entonces la garantía de derechos rápida que esté por parte del Estado para blindar esos derechos es indispensable, y en el último tiempo se vienen incorporando algunos elementos más ligados a transversalizar la perspectiva de género. Pero cuando nosotros miramos nuestro sistema de protección social, es un sistema de protección social que para la estructura poblacional que tenemos sigue anclado por ahí en la garantía de derechos para algunas generaciones. Y no pasa por la disputa de unas generaciones u otras, sino que pasa por, bueno, cuál es el reflejo de la estructura de derechos que tiene que garantizar los sistemas de protección social y bienestar social y cómo los pensamos para la estructura demográfica que nosotros tenemos configurado hoy.
Hay una medida distintiva que se fue desarrollando en los últimos años, que fue pasando por diferentes momentos, que es la asignación universal por hijo, y que una de las medidas distintivas de este programa es que se ensambla dentro del sistema de asignaciones familiares de Argentina. No es un programa asistencial aislado, no es como gran parte de las políticas que se desarrollan en muchos países de la región latinoamericana, que son programas de transferencias de ingresos para la pobreza, sino que lo que se hizo fue establecer un componente no contributivo que, si habían ya niños y niñas que percibían una asignación familiar y justo los más vulnerables eran quienes no la percibían, bueno, se trataba de amplificar esto para universalizar este derecho. Entonces se incorporó este componente no contributivo de asignación universal por hijo, que es complementario a los componentes contributivos que tiene el sistema, y hoy por hoy Argentina tiene esto en la base. Pero tiene retos esto. Esto fue un paso fundamental para pensar una cobertura de derecho, y lo estoy tomando más como ejemplo, que llega al conjunto de niñeces y adolescencias y no solo a una porción de ellas, pero hoy por hoy tiene el reto de la estratificación de los derechos de seguridad social. Si bien ha sido un paso fundamental, este programa fue pensado como complementar un componente no contributivo dentro de todo el sistema de asignaciones familiares de Argentina, y permitió que nosotros pasemos de un 35% de cobertura de niñeces en el país a que más de un 80% de la población cuente con esta cobertura de todos los niños y niñas que yo les decía antes dentro del país, pero tiene el reto de que hay alguna población del total de población del país que está cubierto por la prestación de quienes tienen relación de dependencia. Entonces, quien tiene relación de dependencia percibe una prestación que es decreciente según el salario que perciba esa persona. Hay una prestación de los hijos de monotributistas, hijas y hijos de monotributistas, que se incorporó más tarde, que tiene que ver con poder incorporarlos a la prestación del componente de asignación, pero tienen la diferencia de, como le decimos, un bicho raro que se creó, que tenían que tener las condicionalidades también de la asignación, de presentarla, las corresponsabilidades en salud y educación. Entonces ahí ya empezamos en variaciones, que lo cuento como caso. Quien tiene quien puede deducir los hijos por ganancias porque tiene mayor cantidad de hijos, la medida es a través de la deducción de los hijos por ganancia. Entonces, ¿qué es lo que quiero graficar con esto? Esto que ustedes ven acá como imagen son todos los millones de niños y niñas de Argentina, y la estratificación social que hay. Esto es un análisis de correspondencia múltiple y de las diferentes variables vinculadas a la dimensión de asignaciones familiares, a las condiciones de vivienda de los hogares, si hay hacinamiento o no dentro de los hogares, si van a colegio público o a colegio privado, si van a sistema de salud público o sistema de salud privada, donde este estudio está disponible online, ¿no? Y se lo puede ver, pero básicamente lo que me interesa es mostrarles cómo visualmente estas estadísticas lo que permiten ver es que las niñeces, según la condición de inserción laboral de los padres o madres y los tipos de políticas que fue generando el propio Estado, también están estratificadas. Si bien se logró cubrir sobre todo a la población más vulnerable y a los sectores socioeconómicos que tenían mayor hacinamiento en el hogar, que van en general al colegio público y que utilizan el sistema público de salud a través de las asignaciones familiares como la asignación universal por hijo, también hay una porción de chicos no cubiertos, que son estos puntitos de aquí abajo, que presentan altos niveles de desigualdad y todavía no están cubiertos, y después en el resto de sectores de la población lo que encontramos una estratificación entre aquellos que perciben asignación familiar contributiva, aquellos que perciben las asignaciones por ser hijos e hijas de monotributistas. Entonces, hoy por hoy uno de los retos centrales es cómo no tenemos una jerarquización de la niñez establecida, porque son las otras desigualdades que también las intervenciones que desarrolla el propio Estado puede ir generando.
¿Qué quiero decir con esto? Y para ir cerrando con algunas ideas, pero que me parecía interesante puntualizarlo y bajarlo a un caso. Hoy hay un reto central vinculado a estas temáticas, que es que toda política progresista debe tener una mirada generacional y de género. Que atraviese esas políticas, porque hoy lo que tenemos son niveles de desigualdad muy altos en Argentina y en América Latina que requieren una mirada diferencial con acento generacional y con acento en las cuestiones de género, porque son los niños, niñas y jóvenes y las mujeres quienes son más afectados por el deterioro social, quienes son más afectados por las crisis internacionales cíclicas del sistema capitalista y por los shocks internacionales y también por las brechas territoriales a lo largo de los territorios. Entonces, hoy uno de los retos es cómo se recentran cuestiones vinculadas a los debates del derecho a la seguridad social, entendido como derecho universal y para el conjunto de la ciudadanía, y vinculado al enfoque de los cuidados, donde eso implica ir desarrollando un conjunto de aportes y políticas de mejora puntuales. Por un lado, que no tiene sentido tener un sistema fragmentado, sino que hoy por hoy, en el caso de Argentina, con los niveles de cobertura que tiene que avanzar hacia una única ley que universalice este derecho para cualquier niña y niño que nace, para esos 700.000 chicos que nacen por año, donde se les vaya garantizando este ingreso a lo largo de su vida. Por otro lado, para cuando caen en la adolescencia, que es uno de los temas que se tiene, que era el grafiquito que les mostraba acá, cómo cae la cobertura conforme avanza la adolescencia en la edad de la población, también tiene que tener componentes de protección social desarrollados, vinculados al acompañamiento de esta población, porque muchas veces lo que dicen las madres es mi hijo no quiere realizar los controles de salud y educación, y es la madre la que está ahí movilizando ese acompañamiento, ¿no? Pero también tenemos que preguntar qué está pasando con esa política o cómo está diseñada esa política para que genere esta indiferencia, ¿no? Y no hay instancias de participación tampoco, no hay instancias de creación de esas políticas con las propias juventudes participando en el proceso. Entonces, hay un conjunto de reformas que tienen que ver con la mejora, ampliación de las políticas de seguridad social y con transversalizar un enfoque de cuidados en la infancia y adolescencia dentro de la seguridad social en Argentina, para que tenga una garantía de derechos efectiva vinculada a las infancias y a las adolescencias dentro del país. También hay una cuestión de estos enfoques pasarlos a la factibilidad que requieren para su implementación y la asignación de presupuesto, porque no sirve de nada que yo hable de esto si después no digo, bueno, mira, tengo escenario 1, 2, 3, 4 y estos recursos de dónde van a salir para financiarlo, donde en eso no solo es central los componentes de ingreso, sino que uno de los temas que yo vengo abordando más fuertemente en el último tiempo, que es necesario que pensemos los componentes ligados a la infraestructura del cuidado. No solo se requiere que incidamos con un ingreso monetario que tienen las poblaciones, sino también con infraestructura que se requiere de salud, infraestructura de centros de desarrollo infantil, infraestructuras de espacios de cuidados para las personas mayores, ligadas a hacer efectivo una garantía de derecho a este respecto. El otro tema es la participación institucionalizada, que es otro de los retos que me parece centrales. Mientras el Estado siga diseñando cosas de modo aislado, solo sea un gobierno municipal, provincial o nacional, es insuficiente para que las conquistas permeen y se consoliden, y uno de los temas de participación ha sido uno de los más diezmados en los avances de políticas que se tuvo a inicios del siglo XXI, ¿no? No tuvimos tanto avance y por eso también son los retrocesos tan rápidos que muchas veces se dan en estas políticas, porque siempre cualquier avance en los derechos tiene que haber sectores que los demandan, tienen que haber sectores que los consolidan, sectores y colectivos que los retroalimenten, y ahí se requieren espacios de participación institucionalizada por parte del Estado. Yo creo que una experiencia interesante es en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el Observatorio de la Obra Pública como un espacio institucionalizado con cámaras empresarias, sindicatos, UOCRA, con universidades nacionales para apoyar en la mejora de políticas, y dispositivos como estos serían necesarios en otras medidas. Y el otro tema es el monitoreo y evaluación, donde si yo
quisiera saber que estoy ante un derecho de la seguridad social y cuidado en la infancia, eso debiera tener una cobertura universal y ese es el parámetro contra el que me tengo que comparar y ver si estoy llegando o no estoy llegando a eso. Los montos tendrán que ser suficientes, no comparado con algún parámetro, ¿no? ¿Cuál es mi parámetro? ¿Es la suficiencia de ingreso por pobreza? ¿Es la suficiencia de ingreso multidimensional, de no tener pobreza multidimensional o de reducción de desigualdades entre los sectores de la población? Bueno, la dimensión de que tiene que evaluarse que sean suficientes es indispensable. El otro punto es la amplitud de las prestaciones, no es solo el ingreso, sino que hay un montón de otros aspectos cualitativos y vinculadas a dimensiones de salud y educación que tienen que acompañarse, y después 2 dimensiones más, que es la sostenibilidad política de estas medidas y la sostenibilidad financiera. Yo voy a dejar después algunos materiales donde les decía, me parece que uno de los ejes centrales es fortalecer el foco también dentro de los sistemas de pensar con más foco en invertir en infraestructura del cuidado. No es todo en general, sino también aquellos componentes donde tenemos brechas de desigualdades muy amplias, y uno de esos tiene que ver con, para desfamiliarizar la cuestión de muchas veces los cuidados que tenemos dentro de la población, un indicador muy concreto es la provisión de infraestructura, que los países latinoamericanos y de Argentina vienen muy atrás. Invertir en esto genera al menos 10 impactos diferenciales, multiplica oportunidades al conjunto de la población y a la población en la primera infancia como a las mujeres, genera cambios duraderos porque son inversiones que yo después voy a tener con impacto a lo largo del tiempo, garantiza el derecho al desarrollo infantil en la primera etapa, en la primera infancia, tener infraestructuras, reduce brechas de género y también pobreza de tiempos, digo, porque si yo tengo infraestructura cerca de mi casa y no tengo que ir a trasladarme muchas distancias para acceder a ella, me permite reducir pobreza de tiempos y disponer tiempo para otro tipo de actividades que no sea solo la cuestión de los cuidados, permite reconocer el valor de los cuidados y también visibiliza el aporte económico que muchas veces se realiza a estas tareas no remuneradas. Me parece que esto es una de las claves para pensar. Yo ahí después dejo otros materiales disponibles que se viene haciendo tanto del Ministerio de Obras Públicas como hay otros más que venimos desarrollando desde el Diploma Superior de Desigualdades, y con Gonzalo, por ejemplo, una de las cuestiones que hicimos también que ha participado es en un libro que se llama Sobre debates, desigualdad y políticas públicas distributivas, que hicimos junto con Claxo y junto con varios referentes de América Latina en el marco del Diploma Superior de Desigualdades, que trabaja todas estas aristas para poder debatir estos temas. Yo cierro hasta ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos, gracias por el tiempo además. Continuamos ahora con la exposición de un video que, de Karina Batiani, porque lamentablemente hoy no pudo estar presente, pero sí mandó un video que ahora vamos a mirar. Y que, bueno, para presentarla brevemente, Karina es la directora ejecutiva de Claxo, es investigadora de la Universidad de la República, es profesora titular, es doctora en sociología y magíster en desarrollo regional y local y licenciada en sociología. Y entonces la idea es que ella también exponga sobre el tema de que nos ocupa en este momento, que tiene que ver con los desafíos para el pensamiento crítico latinoamericano y la interseccionalidad con protección social y salud y cuidados. Es un gusto saludarles a todos y a todas, y quiero agradecer especialmente la posibilidad de estar hoy presentes en este panel Desafíos para el Pensamiento Crítico Latinoamericano en las intersecciones entre políticas de salud, cuidados y protección social en el siglo XXI, en el marco de este Congreso Anual de Claxo de Políticas Públicas. Saludo especialmente entonces a organizadores, organizadoras de este espacio, y agradezco la posibilidad de participar. Efectivamente, creo que este es un tema de gran relevancia en este siglo XXI y que, por supuesto,
era un tema de gran importancia antes de la pandemia, pero la pandemia nos mostró cuán importante y estratégico es discutir estas intersecciones entre salud, cuidados y protección social para América Latina y el Caribe. En mi caso, compartiré algunas reflexiones sobre la temática de los cuidados específicamente, pero por supuesto que hablar de cuidados es hablar de salud y es hablar también de protección social. Comenzando con la temática de los cuidados, como sabemos, hace quizás aproximadamente unos 50 años y desde principalmente los estudios feministas y los estudios de género, se ha mostrado cómo efectivamente las tareas de cuidado que ocurren principalmente en el ámbito doméstico son cruciales y son imprescindibles para el funcionamiento de nuestras sociedades, para el bienestar social. Sin embargo, como también sabemos, los cuidados han sido objeto de conocimiento específico en nuestra región, quizás en las últimas 2 décadas, a partir del año 2000. Y este descubrimiento de los cuidados efectivamente se dio por un conjunto de transformaciones a nivel de la sociedad, en el ámbito de las familias, de los mercados de trabajo, por supuesto, transformaciones demográficas también, que ocurrieron hacia finales del siglo XX, que colocan el cuidado o comienzan a colocar el cuidado en primera plana. Esta noción de cuidados se ha vuelto clave estratégica, como decíamos, para el análisis, para la investigación y para las políticas públicas vinculadas al ámbito más general de la protección social. Es un concepto, por supuesto, en discusión o en construcción, sobre el que existen muchas definiciones y probablemente todavía estemos lejos de llegar a una noción de consenso. Los debates académicos sobre el cuidado, como dije, en nuestra región, se empezaron a dar de manera intensa a partir del año 2000, aunque por supuesto si uno rastrea este concepto en la literatura de las ciencias sociales, encontramos aportes desde hace por lo menos 80 años para atrás en nuestra región y también principalmente en otras regiones del mundo, y siempre impulsadas por corrientes feministas en el campo de las ciencias sociales. Y esto lo quiero destacar especialmente, es decir, el aporte del pensamiento feminista a la temática de los cuidados. Como decía, hay muchas definiciones posibles para la temática de los cuidados, pero quiero resaltar aquí cómo es importante esta idea del bienestar y de la protección social, cómo brindar bienestar y protección social de calidad a los miembros, a los integrantes de una sociedad. Y allí el factor a destacar o el factor clave es el adecuado reparto de las responsabilidades entre los distintos integrantes de la sociedad. Hasta ahora lo que conocemos es que el cuidado ha asumido distintas formas, pero lo que ha predominado y lo que predomina principalmente en nuestra región es el cuidado en el que participan las mujeres, es decir, el cuidado a cargo de las mujeres en sus distintas formas, remunerada, no remunerada, familiar, extrafamiliar, etcétera, etcétera. Y una carga muy importante de este cuidado en el ámbito privado de las familias, el puertas adentro, si lo podemos definir de esa manera. Y sabemos bien que cuando hablamos de las familias, estamos hablando de las mujeres, de las familias que se hacen cargo de estas situaciones o demandas de cuidado. Efectivamente, desde los estudios de género, el análisis de los cuidados pone más que claro, más de manifiesto, una categoría que es central justamente para los estudios de género, que es la división sexual del trabajo y que nos permite visualizar la contribución de las mujeres a la reproducción y a la sostenibilidad de la vida, a su vez como también realizar análisis críticos de los sistemas de protección social contemporáneos que tenemos en nuestros países, si es que los podemos llamar de esa manera.
Como decía, los cuidados son en la actualidad un objeto de estudio muy explorado, muy trabajado en las ciencias sociales y que después de la situación de la pandemia que hemos atravesado, este interés se potenció, se revitalizó y hoy es una temática presente, por suerte, en muchas o prácticamente todas las discusiones asociadas a la protección y al bienestar social. Todavía no tenemos un concepto desde el punto de vista teórico acabado y consensuado. Son muchas las vertientes, son muchas las nociones, las vertientes teóricas, y son muchas las nociones y los estudios empíricos que se centran en diferentes dimensiones del cuidado, diferentes acentos que se ponen en esas definiciones que se están construyendo. Ahora bien, dentro de esas acentos diferenciales o dimensiones en estudio, quiero destacar que siempre está presente los aspectos relacionales o vinculares en la temática del cuidado, es decir, la relación que se establece en esas situaciones de cuidado, relación social, vinculación entre quien cuida y quien es cuidado como mínimo, pero también involucrando otro tipo de relaciones sociales. Es un concepto entonces muy rico, muy denso teóricamente y que es importante no solo desde el punto de vista teórico, sino porque es un concepto potente y estratégico que nos permite articular debates y agendas que quizás antes estaban dispersas, como estas agendas que se quieren relacionar en este seminario, es decir, la de salud, la de cuidado, la de protección social. Generar y articular estas agendas para encontrar consensos básicos y avanzar en una agenda común, en una agenda que contribuya además a la igualdad de género en la región latinoamericana. Si yo tuviera que dar una definición de esta temática del cuidado, por supuesto una definición que no pretende ser exhaustiva, diría que el cuidado designa la acción de ayudar a un niño, una niña o a una persona dependiente en el desarrollo y en el bienestar de su vida cotidiana. Y que eso implica, por lo menos, hacerse cargo del cuidado material, ese que es un trabajo, el trabajo de cuidado, las actividades de cuidado, pero también tiene una dimensión económica que por tanto representa un costo económico y una dimensión psicológica vinculada a los afectos, las emociones, los sentimientos que se colocan en esta provisión de cuidados. Puede además realizarse de manera paga o de manera no paga, remunerada, no remunerada, dentro de la familia o por fuera del marco de la familia, y que obviamente la naturaleza del cuidado va a variar en función de estos factores. Como dije antes, además, la especificidad del cuidado es que se basa en lo relacional, en esa relación que se establece en las actividades del cuidado. Esta noción de cuidado surge entonces para representar justamente el trabajo de reproducción, pero incorporando la parte afectiva y la parte relacional de las actividades de cuidado. Y su objetivo es mostrar la transversalidad de las prácticas y de las definiciones, de las representaciones, definidas como femeninas, y mostrar que la parte material, la parte inmaterial, la parte pública, la parte privada, la parte física, la parte emocional, están de la mano, se conectan y están imbricadas de manera significativa. Justamente el pensamiento feminista ha mostrado que estas tareas de atención y cuidado de la vida de las personas son un trabajo imprescindible para la reproducción social y para el bienestar cotidiano de las personas. Aquí creo que justamente tenemos esa agenda en común y esos desafíos hacia adelante. Probablemente una de las ideas que podemos rescatar de toda esta conceptualización del cuidado, que por lo menos a mí me gustaría colocar hoy sobre la mesa, tiene que ver con el derecho al cuidado. El derecho al cuidado que implica que los cuidados de buena calidad deberían ser garantizados por el Estado como un derecho consagrado a las personas que lo requieren.
un derecho consagrado de manera independiente a los vínculos familiares o a las redes vinculares o a las posibilidades económicas que tengan esas personas. Eso significa derecho al cuidado. Y cuando hablamos del derecho al cuidado, estamos interrogando, por lo tanto, directamente las competencias, las obligaciones del Estado en esta materia, lo estamos colocando como un pilar del bienestar social y, por lo tanto, como un elemento imprescindible dentro de la discusión de la protección social. Esta creo que es una alternativa muy potente que nos permite justamente cuestionar esa idea, quizás hoy menos presente que en otros momentos, pero todavía muy presente en nuestras sociedades latinoamericanas, de que el cuidado es un problema individual y que cada uno o cada una tiene que resolver como pueda. La conceptualización del cuidado como un derecho, vuelvo a insistir, lo coloca entonces como un elemento que los estados tienen la obligación de atender y de consagrar. Estas miradas analíticas en torno al derecho al cuidado son muy importantes en nuestra región latinoamericana y han permitido mostrar esa conexión con el campo de la política pública y problematizar, cuestionar, sugerir, recomendar distintos programas o políticas a los estados latinoamericanos. De hecho, en esta semana ocurrió aquí en Buenos Aires la Conferencia Regional de la Mujer de CEPAL y ONU Mujeres, donde el tema principal fue la sociedad del cuidado y el derecho al cuidado de todas las personas que vivimos en América Latina y el Caribe. Allí tenemos un debate muy importante de cómo incorporar esta complejidad del cuidado en esa lógica de derechos relacionada de manera directa con la igualdad de oportunidades, con la igualdad de tratos, con la igualdad de trayectorias, en el marco de un contexto, obviamente, de ampliación de los derechos de las personas, que también implica una nueva discusión sobre el concepto de ciudadanía o una resignificación sobre ese concepto de ciudadanía. Allí tenemos que interrogar al Estado justamente en esos procesos que podemos observar a lo largo de la historia, en la que el Estado se ha transformado en protector ante distintos riesgos, ante distintas contingencias que las personas experimentamos durante nuestros ciclos vitales. Al sumar la noción de cuidados en los programas estatales, se introduce este enfoque, todavía quizás un poco novedoso para nuestra región, este enfoque de políticas sociales de nueva generación que incluye a los pilares ya clásicos del bienestar, a los pilares clásicos de la protección social, como son la salud, la seguridad social, la educación. Agregar el cuidado de las personas que lo requieren, principalmente de niños, niñas y de personas mayores dependientes, entonces no como una excepción, no como una intervención por parte de los estados cuando no hay quien pueda asumirlo, cuando no hay una mujer, cuando no hay familia, cuando no hay redes comunitarias que puedan asumirlo, sino digamos, incorporar esta visión como una regularidad social. Este es el enfoque desde esta lógica del cuidado como un derecho, que hoy es el enfoque que se está trabajando en América Latina y que sin duda es una propuesta transformadora que implica un nuevo modelo de relación entre individuos, familias, estados, basado en la responsabilidad social del cuidado de las personas y basado en esta idea de la corresponsabilidad social, que por supuesto tiene componentes a niveles micro, es decir, en las pequeñas y grandes decisiones que todos y todas tomamos en nuestra vida cotidiana, pero principalmente es la corresponsabilidad a nivel macro entre por lo menos los 4 agentes prioritarios de provisión de bienestar social, como son el Estado, el mercado, las comunidades y las familias, donde vuelvo a insistir, no es lo mismo el papel de cada uno de estos agentes o actores, siendo
digamos, el papel del Estado absolutamente un papel central. Esto, por supuesto, nos desafía a construir esa sociedad del cuidado donde sin duda estos elementos deberán estar en el primer lugar, deberán estar en el centro de la discusión y deberemos analizar cómo entonces se relacionan y se potencian estos elementos de la sociedad del cuidado o del cuidado colocado en el centro de nuestras preocupaciones con los otros elementos de la protección social y, como quedó claro en la pandemia, también, por supuesto, con el campo de la salud. Hoy este tema entonces tiene una importancia de primer nivel, nos desafía a pensar las alternativas, reconocemos los avances que se han dado en nuestra región, por lo pronto en que este tema esté en la agenda pública y que ya no sea parte exclusivamente del ámbito privado de las familias o de las personas, sino que esté en la esfera pública de las políticas, pero debemos seguir trabajando porque el camino que queda por recorrer es todavía muy largo. Vuelvo a agradecer esta oportunidad de participar, aunque de manera virtual y grabada, porque justamente la agenda que se está desarrollando en estos días en Buenos Aires en el marco de la Conferencia Regional de la Mujer no me permite estar acompañándolos presencialmente y a saludar la oportunidad y la importancia de la temática que han seleccionado para este panel. Muchas gracias y espero encontrarnos pronto en alguna discusión para dar continuidad a estos temas. Bueno, agradecemos a Karina su exposición. Y bueno, y ahora por último vamos a escuchar a Gonzalo Basile, que es el coordinador del grupo de trabajo de Claxo sobre salud internacional y soberanía alimentaria, y que también es el director e investigador principal del programa de salud internacional de Flaxo en República Dominicana, y del programa internacional también de Flaxo. Así que bueno, gracias Gonzalo ante todo por organizar esta mesa y a Roxana. No, buenas tardes a todos y todas, a los que nos están escuchando y a quienes están aquí presentes. En principio, sí, dando continuidad a lo que decía Liliana, obviamente agradecer a Roxana y al equipo del Diploma de Desigualdades y Políticas Redistributivas, que es uno de los posgrados que está dentro del área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo Argentina, donde tenemos bastantes intercambios. Ahí Roxana viene ahí anduvo por Flaxo Cuba hace unos días, así que así que un placer estar acá y agradecer obviamente haber podido incluir, ¿no?, de alguna manera en este congreso las discusiones sobre políticas de salud y sobre las intersecciones con la protección social y con los cuidados. En segundo lugar, obviamente, ubicar este tema o estas intersecciones que estamos empezando a discutir acá. Yo lo que voy a tratar de hacer es, un poco retomar la primera pregunta del panel, digamos, o sea, un poco desde dónde, digamos, estamos pensando el pensamiento crítico, ¿no? O sea, si el pensamiento crítico latinoamericano, ¿qué apuestas o qué significa, ¿no? Y en general uno pudiera decir así como avisos parroquiales muy rápidos, digamos que pensamiento crítico latinoamericano no significa solo criticar, ¿no? O sea, sino en realidad pensamiento crítico significa de alguna manera producir otras formas de conocimiento, es decir, tener otras lógicas de cómo discutimos con las formas de producción de conocimiento actual, sobre todo en el campo de la salud, las protecciones sociales y los cuidados, que es algo que me voy a detener un poco en los comentarios de hoy. Y en esa relación, digamos, ubicarnos geopolíticamente en qué lugar estamos produciendo conocimiento, es decir, nosotras y nosotros en el sur, en como quieran plantearlo, en América, en Latinoamérica y el Caribe, en el Aviala, estamos ubicados en un lugar y en una forma de producción de conocimiento. Y esta, digamos, podríamos decir, posición geopolítica, posición comprometida, posición de implicación, situada desde donde estamos produciendo, discutiendo, construyendo conocimiento, problematización, otras, digamos, aceptando que hay otras formas y sistemas de conocimiento diferentes a las que estamos acá presentes en las universidades,
a partir de eso me parece que es imposible pensar, digamos, un poco, y es lo que voy a hacer en un principio, ¿no? Tratar de pensar esas intersecciones de los modelos y modelajes que hemos estado atravesando en Latinoamérica y el Caribe sobre las protecciones sociales, sobre la salud y actualmente sobre los cuidados, que es lo que más me preocupa, pensados desde la complejidad. Es decir, desde traer pensamiento de complejidad, desde traer una serie de cosmovisiones más transdisciplinarias, es decir, un poco, esto no es una discusión de las ciencias de la salud o de las ciencias sociales o de la sociología o de la antropología o de la filosofía política, es decir, hay una, como dirían en el Caribe, hay un arroz con mango, todo eso está mezclado y imbrincado, nosotras y nosotros dividimos por pedacitos y por áreas y por problemas la realidad o los problemas sociales, pero los problemas sociales están ahí todos juntos, ¿no? O sea, había un viejo salubrista que decía, bueno, nosotros estudiamos enfermedades, pero de salud no sabemos nada. Uno pudiera actualizar eso a en las universidades tenemos departamentos, tenemos áreas de especialización, las sociedades, las comunidades, los pueblos tienen problemas, digamos, ¿no? O sea, nosotras y nosotros artificialmente fragmentamos eso de acuerdo a nuestros pedacitos de abordaje, ¿no? Y un poco, ¿por qué pensamiento crítico también? ¿Sobre qué bases de necesidad pensamiento crítico latinoamericano? Primero, para situarnos desde qué lugar y cómo conocer y comprender nuestras realidades, problemas, situaciones en términos de, ¿no? de los espacios situacionales, de las situaciones de protección social, de salud, de cuidados, a partir de las necesidades, prioridades, problemas, todos entreconectados que están en las sociedades, comunidades, colectivos humanos en el sur o en Latinoamérica y el Caribe. Es decir, hay una necesidad teórica de, digamos, de por qué necesitamos una mayor y mejor comprensión y capacidades para hacer esto. Hay una necesidad teórica en el sur, porque como voy a mostrar, parte de cómo pensamos la protección social y ahora los cuidados es mucho con teoría del norte global, digamos. En segundo lugar, bueno, ¿por qué también preguntarnos por qué ciertos abordajes tradicionales no han sido suficientes para, no solamente para sustentar teóricamente, sino para responder en la práctica a reducir o transformar las grandes inequidades, ¿no? que atraviesan Latinoamérica y el Caribe, que atraviesan inequidades sociales en términos colectivos y en términos humanos individuales, todas entrelazadas, como ya sabemos, en las múltiples opresiones, por género, por etnia y raza y por clase social, y que de alguna manera, es decir, tenemos una necesidad técnica y, digamos, y práctica de cómo digamos, salir un poco, hacernos preguntas incómodas sobre estos abordajes tradicionales que tenemos, sobre todo porque necesitamos, como decía Roxana, necesitamos otras respuestas a los problemas complejos que tenemos en nuestras regiones, en nuestros cambios sociodemográficos, socioeconómicos, territoriales, socioambientales, epidemiológicos, que también están todos entrelazados. Y por último, podríamos decir una necesidad metodológica, es decir, también hay una necesidad creciente de cómo miramos esos procesos sociales, esos procesos de salud, enfermedad, cuidado, que están muy vinculados a nuestras condiciones de vida, a nuestras condiciones de trabajo, a nuestras condiciones de reproducción social de la vida y no solamente al abordaje de riesgos individuales diferenciales, ¿no? Que a eso me voy a detener mucho, ¿no? Un poco la preocupación de cómo pareciera actualmente que en realidad parte de la agenda de salud, de cuidados y de protecciones sociales la ha colonizado el manejo del riesgo social, digamos, ¿no? Y eso es donde me voy a detener más, digamos, ¿no? Entonces, un poco haciendo esta brevísima introducción de pensamiento crítico. ¿Por qué pensamiento crítico? Porque la crítica no es solamente, digamos, una crítica sistemática a los paradigmas que ahora voy a tratar de describir, sino pensamiento crítico sobre todo en términos de cómo transformamos nuestro conocimiento y cómo transformamos nuestra práctica. Es decir, para eso el pensamiento crítico, para construir alternativa, no solamente para criticar lo establecido, ¿no? O sea, en general, muchas veces cuando enunciamos pensamiento crítico, rápidamente a muchas y a muchos le viene a la cabeza, bueno, contrahegemonía, ¿no? El pensamiento dominante, la crítica, el pensamiento dominante y demás. Bueno, yo hace rato que estoy como diciendo, digamos, como así como avisos parroquiales de, bueno, yo no quiero criticar más a la hegemonía, es decir, nosotros queremos construir alternativas a esa hegemonía, digamos, ¿no? Y a ese pensamiento dominante. Entonces, hay una necesidad de coherencia práctica, hay una necesidad de aproximaciones, porque al final el pensamiento crítico también implica complejidad de aproximaciones teóricas y metodológicas, digamos. Dicho esta introducción un poco así rápida de por qué pensamiento crítico vinculado a las intersecciones de salud, protecciones sociales y cuidados, me parece que ahí sí, introduciéndome en el tema de la segunda parte del panel,
están en estas intersecciones, sin duda estudiar, digamos, sistemas de salud, sistemas de cuidado, sistemas de protecciones sociales o políticas de salud, políticas de cuidados y políticas de protecciones sociales, implica tener una especificidad, digamos, muy clara desde donde lo estamos estudiando, que es Latinoamérica y el Caribe, que es el sur global. Hay una dimensión de especificidades que implica no solamente diferencias teóricas con el norte global o con la epistemología del bienestar. Digamos, a mí me parece que hay una necesidad en Latinoamérica y el Caribe de revisar la epistemología del bienestar, digamos, esa epistemología del bienestar que de alguna manera ha construido las bases de cómo hemos pensado el estado social y cómo denominamos eso que llamamos estado de bienestar o estado social. No me voy a detener mucho ahí, pero sí, digamos, sobre todo porque hago hincapié en esto, porque parecería ser, digamos, que en realidad cuando nuestros marcos teóricos, que en general son más modelos y modelajes sobre la protección social, sobre los sistemas de salud o sobre los cuidados, partimos como de marcos teóricos ya dados, digamos, ¿no? Marcos teóricos que no se ponen en discusión, digamos, ¿no? O sea, y eso es un poco lo que voy a tratar como de hacer, digamos, sobre todo entendiendo que por lo menos en mí, digamos, lo que abre un poco estas intersecciones, ya Karina, yo se lo vengo diciendo hace rato, que teníamos que discutir más esto adentro de Claxo, porque a nosotros nos genera muchas dudas lo que están pasando con algunas políticas, ¿no?, en la región. Dudas, preguntas, digamos, es decir, no tengo ninguna certeza para traer acá, sí lo que puedo caracterizar y describir algunas dudas y preguntas que nos aparecen sobre lo que están pasando con estas políticas y esta dinámica, ¿no? Para quien situadamente viene estudiando más los sistemas de salud, ¿no? O sea, y todas las políticas sanitarias de forma comparada en la región. Entonces, diría que en esa especificidad, y ya me meto ahí en los tres sistemas o en las tres intersecciones, me parece que esos tres sistemas o esas tres intersecciones de política y de relaciones de poder, en tanto política pública, en tanto política en general, me parece que no pueden ser, digamos, situadas, problematizadas, discutidas, sin ubicarlas en lo que implica estar en el capitalismo periférico, digamos. Es decir, estar en qué relaciones sociales estamos hablando, digamos, porque no son las mismas relaciones sociales de explotación, de opresión, de cuidados, de envejecimiento que tenía el norte global, o que, como diría Cal Polanyi, bueno, en algún momento esos estados del norte global empezaron a digamos, en Polanyi, en La Gran Transformación, un libro que me parece bien interesante porque describe unas transiciones dentro del capitalismo en el siglo XX, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Polanyi está describiendo en esa idea de la gran transformación cómo se están produciendo cambios en ese capitalismo que venía siendo un capitalismo más colonial y feudal a un capitalismo industrial de mercado. Y Polanyi dice, bueno, lo primero que les pasa a nuestras sociedades es que empiezan a tener miedo por las migraciones internas, por las hambrunas, por las dinámicas epidémicas, etcétera, etcétera. Pero lo segundo que aparece es la famosa exigencia o demanda de protección al Estado-Nación, ¿no? El problema que, digamos, esa exigencia y demanda de la cuestión social dentro de ese capitalismo del centro global, nosotras y nosotros de alguna manera importamos esos marcos teóricos en el capitalismo periférico para pensar la protección social, para pensar la cuestión social, y de alguna manera como readecuando a esa... Claro, después hay cambios en esa dinámica de lo que Polanyi decía. Podríamos decir que el capitalismo del siglo XX en algo tenía que proteger a esa sociedad del norte global porque su forma de reproducción estaba en las bases ¿no?, del capitalismo productivo, industrial, digamos, y este capitalismo más líquido financiero no necesita proteger en nada a la sociedad porque no está, su forma de acumulación no está ahí. Ahora, esta dinámica de situarnos en el capitalismo periférico, digamos, que trae sobre las bases de los estados-nación latinoamericanos y caribeños, hay un conjunto ahí como de cimientos. Si entráramos con una sala de operaciones, ¿no?, y viéramos los cimientos de nuestros estados latinoamericanos y caribeños, digamos, en esos cimientos y en esas, no sé cómo dijeron, columnas vertebrales de los estados-nación modernos, en realidad vamos a encontrar mucha dinámica de ¿qué? De racialización, mucha dinámica de colonialidad, mucha dinámica de sistemas de conocimiento que todavía se siguen reproduciendo en eso que llamamos Estado-Nación moderno, porque además ese Estado-Nación moderno se construyó sobre una idea y unas bases estas de el Estado-Nación moderno del norte global en el sur, y eso ha dado de alguna manera también nuestra discusión sobre
cuáles son los orígenes de los sistemas de protección social y los modelos de protección social. Y ahí ya empiezo a pasar como avisos parroquiales sobre eso, digamos. O sea, en realidad los modelajes o los modelos que nosotras y nosotros discutimos en el sur global sobre protecciones sociales son modelajes y modelos que tienen que ver en realidad con problemas muy situados que tenía ese capitalismo. Bixmar, Beveridge, el modelo anglosajón liberal de caridad, el modelo Bixmar atado al empleo del seguro social, el modelo Beveridge. Ahora después voy a actualizar lo del manejo del riesgo que hacen los bancos. Pero lo que trato un poco de decir que en realidad esos modelos de protección social lo que están problematizando muy situadamente ahí en el capitalismo y en esas dinámicas del norte global, están discutiendo y problematizando conflictos del desarrollo y de la generalización de un capitalismo industrial. ¿Y qué cosas hay que hacer adentro de ese capitalismo industrial para responder a la cuestión social, para responder a ciertas epidemias o problemas de protecciones que me generan accidentes de trabajo, me generan contingencias, me generan, digamos, personas activas, personas inactivas, bueno, lo que después vamos a llamar sistema de pensiones. Digamos, recién ahora, mucho más tardíamente, ese capitalismo empieza a hablar del cuidado, ¿no? Ya en los 60 y los 70. Pero lo que trato un poco de ubicar es que toda esa reflexión de los modelos y modelajes de protección social son reflexiones de sociedades liberales, capitalistas, europeas, occidentales, que están pensando problemas que ellos tenían. Entonces, un poco lo que trato de decir, por ejemplo, en el caso de salud, creando después sistemas de atención sanitaria de reparación fisiopatológica, siempre lo repito, digamos, es decir, reparar el cuerpo enfermo para que vuelva al proceso de producción. En el caso de protecciones sociales, en función también del trabajo productivo, ¿no? Y la idea del pleno empleo y demás. Entonces, estos orígenes de los modelos de protección social eurocéntricos, más de caridad o beneficencia, de Bixmarkianos, Beveridge, y siempre, creo que en todos lados estoy invitando siempre a leer a Beveridge, el informe de Beveridge, lo que trato un poco de ubicar es que el nacimiento de alguna manera de eso que llamamos seguridad social, tiene que ver mucho con conflictos sociales que se están dando dentro de ese capitalismo, reducción de productividad y de problemas que se están produciendo ahí adentro, y en realidad las reformas que hace eso que llamamos seguridad social, es decir, el nacimiento de la seguridad social es un nacimiento conservador. Es decir, el nacimiento de la seguridad social es cómo de alguna manera garantizar el orden social liberal dentro de esas sociedades. Entonces, sobre todo esto lo ubico porque, como voy a problematizarlo muy rápidamente, cómo esto Latinoamérica y el Caribe lo importa. Es decir, cómo importamos estos marcos teóricos y estos marcos que después se van a plasmar y se van a institucionalizar, ¿no? O sea, no es que solamente estamos hablando acá de, claro, yo me estoy deteniendo más en marcos teóricos, no tanto en política pública, pero sobre todo para entender cómo esos marcos teóricos después permean nuestra institucionalidad, permean nuestras formas de organización del Estado, de los bienes públicos, de la institucionalidad pública, pero también permean nuestras sociedades en términos de las estrategias que van llevando las sociedades latinoamericanas y caribeñas para proteger, para cuidar, para producir socialmente salud y cuidado, digamos, ¿no? Claro, a esto hay que agregarle que los bancos, claro, porque en esto pareciera que hay buenos o malos, tenemos estos tres modelos clásicos de protección social, y los bancos y el neoliberalismo en algún momento llegó y dijo, no, nosotros vamos a crear un cuarto modelo de protección social, que viene a reformar todos estos modelos más del capitalismo industrial, que es eso que se llama la nueva protección social, ¿no? Que yo denomino como la nueva protección social más neoliberal, digamos, ¿no? O sea, que centralmente es la teoría del manejo del riesgo social. Es decir, estos sistemas de protección social que vienen de alguna manera en esa nueva protección social son sistemas que básicamente vienen a individualizar los riesgos. Es decir, a mirar la individualización de riesgos, es toda la creación de las categorías, ¿no? De la pobreza a la vulnerabilidad y a la generación como un puzzle, ¿no? De generación de grupos vulnerables. Cada grupo vulnerable le individualiza un riesgo diferente, con lo cual el Estado, los sistemas de protección social, de la salud también, porque para cada grupo vulnerable habrá un tipo de seguro de salud o de forma de abordaje diferente, y después vamos
vamos a ver algo con el tema de cuidados, lo que trato de ubicar es que este cuarto modelo de protección social más neoliberal, que es el que ha estado más primando en las últimas décadas en Latinoamérica y el Caribe, reorganiza o reconfigura también a esos modelos eurocéntricos que Latinoamérica venía discutiendo, ¿no? O sea, o venía plasmando de alguna manera con lo que siempre digo, ¿no? El modelo Bismarck de los seguros sociales vinculando protecciones sociales y salud al empleo, no nacieron de un repollo o de que los sindicatos latinoamericanos y caribeños se les ocurrió demandar protección social al Estado en una relación tripartita, digamos, ¿no? Esto, cuando lo digo en Argentina, casi que me quieren matar, digamos, pero en realidad, digamos, hay que ser muy conscientes que entre los 40, entre finales de los 30 y principios de los 40, hay 5 misiones de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. La OIT viene a importar el modelo Bismarck, ese convenio 102 de la OIT, viene y se junta, va a Chile, va a México, va a Argentina, va a Colombia, va a Brasil, y en los pocos años toda Latinoamérica crea institutos de seguro social, institutos de seguridad social o modalidades de seguros sociales, como el caso de Argentina, que es muy particular con todas las obras sociales sindicales. Lo que trato un poco de ubicar ahí es que, digamos, está bien que situemos en cada contexto cómo se ha dado esto, pero tengamos en cuenta un poquito también la geopolítica de esto. Ahora, ¿qué ha pasado con el tema de, por ejemplo, el origen de los sistemas de salud? Digamos, ¿no? Para mirar, traté de mapear algo de cuáles son las discusiones de protecciones sociales. Digamos, ¿qué ha pasado con los sistemas de salud? Bueno, los sistemas de salud han seguido un poco en progresión también lo que fue pasando con las protecciones sociales, ¿no? Es decir, los sistemas de salud en general en Latinoamérica y el Caribe, lo que llamamos sistemas de salud hoy, no existe hasta iniciados el siglo XX, es decir, antes no se llamaban sistemas sanitarios, y esos sistemas de salud fueron en realidad sistemas de atención médica, de reparación fisiopatológica. Por eso muchas veces académicos y académicas de protección social, de políticas sociales, suelen identificar a los sistemas sanitarios como sistemas de atención médica. Es decir, como sistemas que atienden cuerpos enfermos, los reparan y los vuelven a la sociedad, ¿no? Es decir, los sistemas de salud no hacen más que eso, digamos, supuestamente, ¿no? En términos teóricos. Claro, eso tiene que ver con ¿qué? Con que en realidad Latinoamérica también, de alguna manera, importó toda su lógica de por qué reparar cuerpos enfermos y por qué ver cuerpos enfermos como, de alguna manera, como diría Galheim o alguno de esos antropólogos médicos, bueno, cuerpos enfermos como máquinas que tienen problemas funcionales o problemas estructurales y que va a llegar una especie de enfermología pública a repararlos para volverlos a las mismas condiciones de daño social. Es decir, el daño social en las condiciones de vida sigue en la reproducción igual, nada más que hay una máquina que los repara y los devuelve, digamos, ¿no? A esa dinámica. Es decir, nuestros sistemas de salud, digamos, más allá de que son una especie de Frankenstein, que han tenido un poquito de Bismarck, un poquito de asistencia pública caritativa, porque nuestros hospitales públicos, muchos casos, los orígenes de nuestros hospitales públicos son los hospitales de caridad o beneficencia. Esa cultura en Latinoamérica pegó mucho, por eso rápidamente todas y todos nosotros, cuando le dirigimos el hospital público, está pensando en el hospital para el empobrecimiento, para quienes están excluidas y excluidos del trabajo y de las protecciones sociales del capitalismo industrial. Y esa reparación fisiopatológica lo que nos hace es todo el tiempo pensar sistemas de salud en intersecciones entre enfermedades y muertes, ¿no? Es decir, en sistemas que yo le llamo de enfermología pública, ¿no? O sea, porque pensamos la salud a través de describir por indicadores enfermedades y muertes. Entonces, la organización de esos sistemas de salud fue una organización taylorista, es decir, se copió todo el modelo de organización del taylorismo, el fayolismo, por niveles de complejidad, toda una organización donde el centro no está las personas, las poblaciones, los territorios, están ¿qué cosa? Los hospitales, los centros de salud y los profesionales, digamos, ¿no? Entonces, toda esa dinámica de sistemas de salud también ha permeado mucho a Latinoamérica y el Caribe, con distintas transiciones, con más institucionalidad pública en algunos casos. Es decir, hay territorios y países que han logrado tener alguna expansión de bienes públicos sanitarios con cierta capacidad de respuesta en algún contexto histórico determinado: Cuba, Costa Rica, Argentina y Chile en otro contexto histórico, digamos, y otros países que han tenido disímiles procesos. Y por último, me parece ubicar el tema de la discusión sobre los sistemas de cuidado y sobre el cuidado, ¿no? Partiendo un poco de lo que Karina ubicaba, ¿no? Como toda la teoría
feminista más clásica de la división sexual del trabajo, lo productivo y lo reproductivo, las mujeres de alguna manera siendo responsables de la mayor parte del cuidado de procesos reproductivos, la niñez, las ancianidades, los hogares, incluso la salud, digamos, porque ustedes cuando convocan cualquier problema de salud en un barrio, en un territorio, las primeras que van a estar, digamos, al frente de organizarse y trabajar salud a nivel territorial o comunitario o popular van a ser las mujeres. Ahora, eso que llamamos, después se va a empezar a traducir en esa dinámica de la división sexual del trabajo, los sistemas de cuidado pareciera que como el Frankenstein de las protecciones sociales medio con distintas modalidades que tenemos en Latinoamérica, estos sistemas de salud como aparatos burocráticos, asistenciales, curativos que se fueron vinculando a esta protección social o seguridad social de formas disímiles con todos los bancos, ¿no? El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo haciendo reformas neoliberales, a estas patas, además ahora le agregamos como no, una nueva mamushka, que es los sistemas de cuidado, ¿no? Y los sistemas de cuidado, de alguna manera, me parece que más allá de discutir la organización social del cuidado y cómo, de alguna manera, podemos rediscutir qué están haciendo los sistemas públicos para abordar, proteger, producir cuidado en la sociedad con respecto a ciertas cuestiones y ciertas intersecciones críticas. En realidad, lo que uno cuando discute y trata de mirar hoy qué está pasando, qué se está planteando como marco teórico de los sistemas de cuidado, qué está pasando, digamos, quiénes están tomando las propuestas de los sistemas de cuidado y cuidados en Latinoamérica y el Caribe, yo siempre invito un poco a revisar toda la bibliografía que está produciendo el Banco Interamericano de Desarrollo, que está produciendo el Banco Mundial, que está produciendo la misma CEPAL, a qué están llamando sistemas de cuidados. Porque me parece que ahí, digamos, yo acá tenía algunos documentos acá nominalizados, un poco lo que están diciendo es, bueno, ¿quiénes van a ser beneficiarios? Identifiquemos qué grupos sociales van a ser beneficiarios de estos sistemas de cuidados, es decir, quiénes van a ser o no grupos de cuidados, quiénes van a establecer, cuáles son los servicios que se van a establecer y los beneficios que se van a entregar, ¿no? En este sistema, es decir, beneficios y servicios, acuérdense, determinar y asegurar que estos servicios tengan cierta calidad y quién los financia, digamos. Cuando yo veo estas descripciones, lo que estoy pensando es, bueno, esto es más del manejo social del riesgo, digamos. O sea, me cuesta encontrar ahí toda la discusión más teórica que trae el feminismo sobre, digamos, la organización social del cuidado, en cómo rediscutir que nuestros bienes públicos y nuestro Estado proteja y cuide de otra manera la vida y la sociedad de manera diferente, digamos, ¿no? Entonces, sobre eso, para ir terminando, me parece que claro, que tengan en cuenta, nosotras y nosotros en gran medida, como le seguíamos la pista, ¿no?, a la epistemología del bienestar, fuimos incorporando esto del cuidado, básicamente también en copia y espejo, con problemas que tenían los sistemas de bienestar clásicos europeos en términos del envejecimiento y en términos de la dependencia, digamos. Claro, nosotros tenemos dependencia y tenemos envejecimiento, como decía Roxana antes, pero también como mostró Roxana, digamos, en Latinoamérica y el Caribe tenemos como un mosaico sociodemográfico, es decir, no tenemos una transición demográfica clásica que nos plantea la teoría del desarrollo. Saben que la transición demográfica es como supuestamente a medida que nos vamos desarrollando van cambiando nuestros patrones de tasa de natalidad y tasa de mortalidad. Omran, que era un epidemiólogo, estaba pensando en la teoría del desarrollo aplicado a la demografía y aplicado a la epidemiología, digamos, ¿no? El problema es que nosotros, más que una transición, lo que tenemos es, lo puedo decir en Argentina, como un quilombo epidemiológico y demográfico. Es decir, tenemos polarización epidemiológica y demográfica. Salimos a la puerta y vamos a la esquina, caminamos, no sé, 1 kilómetro y tenemos poblaciones que se enferman y se mueren de enfermedad infectocontagiosa, que tienen baja esperanza de vida, que tienen alta mortalidad materna, alta mortalidad infantil, que también se mueren por síndromes metabólicos, por accidente de tránsito, y por ahí a 5 minutos de ahí, ¿no?, Puerto Madero o alguna zona de por acá, tenemos poblaciones que tienen alto envejecimiento, que tienen alta esperanza de vida, que tienen baja mortalidad, que tienen baja mortalidad materna, infantil, etcétera, etcétera, que también tienen síndrome metabólico, accidente de tránsito. Es decir, toda esa cartografía, digamos, este cuidado en cómo pensarla en términos generales. Entonces, para ir concluyendo, digamos, lo que nos pasa en estas intersecciones es que creo que todavía Latinoamérica tiene de alguna manera
algo que nosotros llamamos en salud como la estrategia de soberanía sanitaria, cómo empezamos a pensar por nosotras y nosotros mismos sin que hablen otras y otros organismos internacionales, academias del norte y demás, estos problemas en las intersecciones críticas, ¿no? De los cuidados, de la salud y de las protecciones sociales. ¿Y qué pasa con estas concepciones que se están reproduciendo, ¿no? Que no se reproducen solo teóricamente? Claro, acá Basile o quien estamos acá metidos, alguna de nosotros, estamos pensándolo, discutiéndolo académicamente. Pero esta academia, digamos, esta discusión académica no es una discusión académica aislada de lo que pasa y cómo se plasma en la institucionalidad pública, en cómo le metemos a esa institucionalidad pública, que ya es medio un Frankenstein, le metemos nuevas organizaciones y nuevos cambios organizacionales para readecuar a un nuevo mandato global que ahora nos dicen, bueno, hay que hacer tal o cual mandato global, sin preguntarnos cómo, en realidad, qué necesidades tenemos de repensar y refundar el Estado, de refundar los bienes públicos, y cómo, de alguna manera, algo que, digamos, las reformas neoliberales fueron haciendo en las dos grandes reformas al Estado, me parece que una de ellas es ¿qué cosa? Que modularon el Estado, es decir, los Estados se reconfiguraron, los Estados-nación modernos latinoamericanos y caribeños, sobre las bases de las herencias coloniales, pero sobre otras reconfiguraciones que hacen que los Estados, ¿no?, estén más pensando, como diría Wendy Brown, en producir bienes privados que producir bienes públicos para la protección y el cuidado de la vida, digamos, ¿no? Entonces, digamos, tenemos Estados que nos asisten con algunos bienes públicos, pero que el mismo Estado-nación reproduce y respalda relaciones desiguales, inequitativas, injustas en la propia sociedad, ¿no? Entonces, en esa paradoja, que estamos metidos en el sur y en Latinoamérica, la diversidad neoliberal ha producido ¿qué cosa? La sectorialización. Entonces nos hemos sectorializado por pedacitos de fragmentos de problemas, y esos pedacitos de fragmentos acá, además de estas intersecciones, podríamos haber traído la intersección de discapacidad y otros podrían haber traído la intersección del trabajo y otros podrían haber traído la intersección de los ecosistemas, la naturaleza o el ambiente, u otras y otras podrían haber traído las intersecciones, no sé, de la justicia, es decir, todas y todos haciendo intersecciones por separado y por pedacitos, digamos, con lo cual, digamos, nos produce una diversidad de sectores pensando, digamos, donde se nota mucho ¿qué cosa? El asistencialismo focalizado de los organismos internacionales de los 80 y de los 90, y hoy se monta ¿qué cosa? El manejo del riesgo social, en la individualización del riesgo y en crear distintos paquetes o formas de cobertura o formas de lenguajes de cobertura, un lenguaje de coberturas para salud y para paquetes de enfermedades y problemas, un lenguaje de coberturas para las protecciones sociales y un lenguaje de cobertura para actualmente cuidados, ¿no? Entonces lo que digo es cuidado con el lenguaje de coberturas, porque el lenguaje de coberturas o de seguros de cobertura es que seguro una cobertura es insegura, digamos. Es decir, Latinoamérica y el Caribe necesita volver a resituar una discusión sobre sus intersecciones de cómo producir, ¿no?, cuidado, y en eso, de alguna manera, el cuidado integral, nosotros en salud utilizamos el concepto de cuidado integral de la salud y la vida. Es decir, nosotras la categoría cuidado, también el campo de la salud la incorporó, incluso para salir del famoso categoría de atención. Es decir, porque la atención significa reparación, digamos, ¿no? Aunque sea atención primaria, atención curativa, atención asistencial, y parte de la discusión actual en el campo de los sistemas de salud es cómo transitar hacia, digamos, cuidados integrales, digamos, ¿no? Y en esos cuidados integrales probablemente estén todas estas intersecciones que estamos tratando de mapear en la mesa, pero la principal intersección es cómo salimos del cuidado integral, que no se produzca por la política pública, que no se produzca por el sistema que lo organiza, sino que se produzca por el territorio. Es decir, porque el cuidado integral se da en las relaciones sociales dentro de los territorios, digamos. Nosotros artificialmente fragmentamos ese territorio por cuidados, por salud o por protecciones sociales. Es decir, cómo pensamos cuidado integral en términos no solamente de humanización, sino en términos de cuidado de la vida, y no cuidado de las enfermedades, de las contingencias, de las vulnerabilidades o de cualquier otro tipo de problemas particulares. Y para eso me parece que la propuesta central es
rediscutir y teorizar en Latinoamérica y el Caribe los sistemas universales. Es decir, por qué hay una necesidad de volver a reubicar la discusión, como decía Roxana antes, del universalismo, de los sistemas universales, que no pueden ser en Latinoamérica y el Caribe. Los sistemas universales necesariamente tienen que ser interculturales. Es decir, los sistemas universales en Latinoamérica no pueden ser una respuesta homogénea y vertical de los estados modernos hacia las sociedades, en sociedades que han sido racializadas, etnizadas, clasificadas, etcétera, etcétera. Entonces, los sistemas universales, pensando los sistemas universales de protecciones sociales, de cuidados, pongámosle el nombre que quieran, no pongo ni siquiera el nombre de salud, pero necesitamos sistemas universales que no solamente nos hagan conversar en cómo interseccionar esto, sino en construir respuestas capaces de subvertir las condiciones de vida inequitativas que tenemos en la sociedad, y sistemas universales que sean una teoría, pero que también sean una estrategia para resolver esas inequidades y desigualdades que están reproduciéndose socialmente en Latinoamérica y el Caribe. Si no, seguiremos haciendo sistemas de salud, sistemas de cuidado, sistemas de protecciones por pedacitos de respuestas, y seguiremos teniendo y hablando de desigualdades por los siglos de los siglos. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la exposición. No sé si hay preguntas del público o preguntas también en el chat. Una preguntaba, profesor, ¿no le parece que el modelo neoliberal en América Latina dejó un poco de lado las necesidades sociales y la discusión sobre las mismas? Después hay otra que se hizo, que me preguntan a mí específicamente, pregunta, ¿cómo pensar el tema de inversión en infraestructura de protección con los recortes de presupuestos previstos según se viene informando? Y acá. ¿Algún comentario, pregunta, si quieren? Y Así hay juntamos. una chica, Magalí, en el chat. Te pedimos escribir la pregunta, mejor así la podemos leer y hacemos... Dale. Y acá no sé si... la chica del chat, vos decís no, acá abiertas, acá con el micrófono. ¿No hay preguntas? No. Arrancamos. No sé, Rosana. Dale, contestá. Profesor, ¿no le parece que el modelo? Buenas tardes. Bueno, sí, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Yo quiero hacer una pregunta con respecto a la realidad ya concreta, ¿no? Yo soy médico y trabajo en un hospital rural en otra provincia y me enfrento a una realidad de lo que hablaba el profesor, que es como nosotros, y en este caso la pregunta sería, ¿cómo rompemos nosotros con esa dinámica, en este caso en las localidades, cuando las prácticas desde la institucionalidad que vienen dirigidas o ordenadas desde los ministerios de salud provinciales siguen hablando de atención primaria de salud, siguen realizando atenciones focalizadas? Hablo puntualmente, repito, basado en la realidad que yo vivo a diario como médico. Se habla de atender a los jóvenes en los colegios, atender a los niños en las escuelas, y no conjugar o integrar. La atención no es integral, sino dividida, partida. El trabajador social trabaja por un lado, la psicóloga por otro, yo con mi colega médica, cada quien por su lado, el director o la directora de la institución. O sea, y eso no es una dinámica que yo veo en el lugar donde vivo, sino en diferentes municipios, porque es una realidad. Y
es en eso, pues, cómo nosotros desde estos espacios podemos lograr romper con esa dinámica para que desde las instituciones y también empoderar a los ciudadanos en las comunidades, porque estas temáticas lamentablemente no llegan mucho a las comunidades, no llegan directamente a las comunidades. Entonces, esa sería la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros para que llegue a las comunidades y empiecen a participar comunitariamente en salud? Y no ver a la institucionalidad como ese hospital cerrado donde los únicos que pueden hablar de salud son el médico y los que están ahí. Bueno, y ahí Delia nos dejó una donde consulta qué ejemplos conocen y pueden contarnos de estrategias que se estén planteando para estos sistemas universales desde los territorios. Imagino sistemas donde distintos profesionales trabajan con y desde las comunidades. Bueno, Gonza, si querés. Creo que la primera era algo de si el modelo neoliberal. Bueno, el neoliberalismo hizo muchas cosas, ¿no? O sea, es como, el único tema que, digamos, en general me parece que al neoliberalismo en Latinoamérica lo seguimos describiendo con dinámicas del siglo XX, digamos que el neoliberalismo es mucho más sofisticado, ¿no? Es decir, como dice esa muy buena publicación de Wendy Brown, cuando creíamos que iba a entrar un león en la sala, entró una termita, ¿no? Y empezó a dejar un montón de cimientos y de huellas adentro de las sociedades, adentro del Estado, y claro, y nos complejiza mucho más identificar esas huellas y cimientos que se produjeron culturalmente, ¿no? Las dos grandes reformas al Estado produjeron una cultura sobre el Estado, una cultura que no era irracional, digamos, es decir, que los Estados-nación en Latinoamérica y el Caribe, los bienes públicos latinoamericanos y caribeños tenían problemas de financiamiento, tenían problemas de capacidades de respuesta, tenían problemas de la corrupción, del clientelismo político y demás. Claro, sobre eso, digamos, ha operado ese neoliberalismo y fue dejando huellas y cimientos. Ahora, creo que hay que tener mucho cuidado porque el neoliberalismo también habla de la cuestión social. Roxana lo sabe, digamos, producen, creería, digamos, mucho más que muchas y muchos de nosotros. Todo el tiempo están produciendo, me cuesta hasta seguirles el rastro de todo lo que están produciendo en términos de cómo pensar la protección social, de cómo pensar la vulnerabilidad, la reactualización que todo el tiempo tienen teórico-metodológica. Digamos. Con esto no los estoy describiendo para halagarlos, los estoy describiendo para decir que siempre les estamos corriendo de atrás. Es decir, porque nos cuesta mucho poner, digamos, dinámicas y lógicas teóricas y políticas que reordenen otra agenda, digamos. Es decir, claro, como solemos utilizar las agendas globales, como solemos utilizar a las tecnocracias globales, esas tecnocracias globales que además tienen mucho diálogo con nuestras tecnocracias nacionales, eso hay que decirlo, adentro de nuestros estados-nación se han ido produciendo como capas genealógicas de tecnocracias que reproducen y que han sido formadas para administrar esas teorías y esas políticas, y vayamos a explicarles que no, que en realidad llegó un gobierno, llegó un proceso político que quiere hacer algún cambio o transformación a esto, digamos, ¿no? Claro, casi que ahí nos agarra la pulsión tipo horda bárbara de implosionar todo, digamos, ¿no? Claro, yo no estoy planteando eso. Lo que sí, digamos, planteo es que cuidado que ahí nos genera mucha angustia si hay que plantear, miren que hay que abrir transiciones, digamos. Y esas transiciones necesariamente tienen que ir con la sociedad. Es decir, y que hay que dar un debate con la sociedad, digamos. A mí me parece que el debate que estamos dando con las sociedades latinoamericanas y caribeñas, por ejemplo, con el tema de salud, protecciones sociales, es un debate que lo estamos perdiendo, digamos. O sea, ¿por qué? Porque centralmente a la gran desciudadanización que produjeron las reformas de economía política, es decir, desciudadanización por mercantilización, un gran grupo de las sociedades latinoamericanas y caribeñas se fueron a resolver todos sus problemas para la vida al mercado. Digamos, y en general, es decir, mandan a su hijo a colegio privado, contratan coberturas financieras de salud privadas, se transportan en vehículos o carros o autos privados porque nuestros transportes y sistemas públicos no están bien, incluso se van a vivir a residenciales o espacios cerrados, privados, alejados de las urbanizaciones, es decir, todo su vínculo con los bienes públicos, con los bienes sociales de lo común es a grado cero, digamos, ¿no? Y a ese a grado cero en general, con esa desciudadanización por mercantilización, lo que nos suele pasar en Latinoamérica, a la academia, a ciertos gobiernos o sectores, pudiéramos decir, de distintos arcos de ideológicos, digamos, de transformación o de cambio, en general lo que nos suele pasar rápidamente es que nos enojamos con eso.
Claro, el enojo está bien, es razonable que nos enojemos, que por ahí hasta los insultamos un poco más y demás. El problema es cómo lo cambiamos eso y si se puede cambiar o no. O si es un empate catastrófico que se va a mantener así durante los siglos de los siglos, ¿no? En Latinoamérica y el Caribe. Ahora, esa desciudadanización por mercantilización, en paralelo, ¿no? en interconectado, se fue dando una desciudadanización por como quieran llamarlo, por desposesión, por empobrecimiento. Ya se habrán dado cuenta que no uso ni vulnerabilidad, ni pobreza, ni nada de eso. Para eso tenemos muchos organismos que hablan de eso, digamos. Entonces, la pobretología no ando por ahí. Pero en esa desciudadanización por desposesión también tenemos un problema de cómo se desciudadanía eso, cómo se ciudadaniza eso, ¿no? Un poco lo que contaba Roxana antes con, por ejemplo, toda la política de asignaciones universales en Argentina, digamos, pero que en la región, por ejemplo, esa política, ¿no? De asignación universal para protección de la niñez y demás, en Latinoamérica ha tenido que ver mucho con lógicas de transferencias condicionadas, digamos, ¿no? Aunque asignación tiene algunos elementos de transferencia condicionada, por eso el banco la aplaude, pero en el mismo momento se daba Bolsa Familia, se daba oportunidad, ahí ya me estoy metiendo en campo de Roxana, pero lo que quiero decir es que, cuidado que, digamos, ese neoliberalismo ya no habla del neoliberalismo de que no hay que hacer nada en lo social, que hay que ajustar en lo social todo y demás. Claro que tienen un discurso hoy de acumulación por ahí política en eso, pero también tienen muy claro cómo construir legitimidad. Entonces, creo que ahí hay que, digamos, ver un poquito más qué están planteando los organismos, no solamente los organismos internacionales, sino las tecnocracias que tiene podríamos decir, yo no hablo del neoliberalismo, en realidad como del complejo político liberal, ¿no? El complejo político liberal tiene un conjunto ahí de expresiones académicas en el gobierno y en el Estado, en diferentes espacios, y también en otros espacios, ¿no? O sea, primer cuestión. Sobre lo de qué hacer con sistemas de salud, protecciones sociales, con la fragmentación, a mí me parece que una de las posibilidades que Latinoamérica y el Caribe tiene es cómo aprender en realidad de mucho que se ha hecho en Latinoamérica. Y mucho que se está haciendo en Latinoamérica y el Caribe tiene que ver con reconstruir, ¿no? La forma de mirar el territorio no como un territorio administrativo burocrático, asistencial o de protecciones y de políticas que bajan verticales, sino como un territorio social, territorio de lo vivido, territorio de todo lo que ocurre ahí, donde hay conflicto también. El territorio no es algo romántico, es decir, hay conflicto, hay actores sociales, hay disputas de poder, pero también hay muchos espacios para construir otras cosas, digamos. Acá no hace falta que estuviera Roxana o Basile, pusiéramos a cualquier actor de movimientos sociales, campesino, indígena y demás, y nos enseñarían, bueno, hicieron miles de cosas en 500 años y no le estuvieron preguntando al Estado qué tenían que hacer. El problema es que nosotros tenemos una cultura muy estadocéntrica todavía y también creo que hay microfísica del poder donde se pueden hacer cosas. En el caso de salud, creo que los equipos de salud, los equipos de cómo volver a hacer una reingeniería de vínculo, ¿no? Entre todas esas políticas, me parece que es una apuesta también a un encuentro, ¿no? La producción del cuidado, al final, es una política de encuentro con la población, con la comunidad, con el barrio, como quieran llamarlo, ¿no? Y esa producción del cuidado, que hay mucha literatura de producción de cuidado como trabajo vivo, es decir, como trabajo en el territorio, en la comunidad, incluso en el hospital o establecimiento de salud, hay otras formas de hacer eso que no sea enfermología y que sea trabajo vivo y cuidado, ¿no? Entonces, creo que allí están un poco algunas pistas que por ahí puedo dar sobre eso. Roxana. A ver, digo, hay enfoques que son dominantes y son hegemónicos y me parece que a veces es repreguntarse que cuando algo viene acompañado por la adhesión inmediata de determinados tipos de actores políticos, ya sabemos cuáles son los actores políticos hegemónicos, bueno, uno automáticamente tiene que desconfiar de eso. Si el Banco Mundial apoya determinadas cosas y fueron muchos de los impulsores de determinados tipos de políticas que se desarrollaron durante los 90, bueno, Bourdieu lo dice, ¿no? Hay que cambiar para conservar. Y poder mantener determinados status quo y los poderosos siempre están teniendo que cambiar o modificarse para poder conservar determinado poder y status quo, digo. Y el tema es creer que siempre las cosas vienen con una conceptualización igual, ¿no? Se van actualizando y se van moviendo mucho más rápido de lo que pensamos, pero me parece que una clave es pensar, bueno, cuando hay determinados sectores que adulan determinados tipos de políticas, bueno,
es precisamente ahí donde tiene que venir la crítica o el pensamiento de lo que propone este panel, precisamente de pensar el pensamiento crítico, ¿no? Eso tiene que atravesar también las formaciones nuestras, de quienes estamos aquí hoy por hoy conectados y escuchando, porque me parece que es uno de los puntos desde el cual todo el campo académico y el campo de formación en estas temáticas tiene que brindar un aporte central y reflexivo, porque si hay determinados temas que los escuchamos muchas veces, o sea, y lo que viene es como capaz con una capa distinta o con una forma distinta, bueno, es también nosotros pensarnos en las claves hacia eso. Pensar en los territorios, o sea, y en una persona se da toda la integralidad junta, ¿no? Por ahí la pregunta que hoy hacías, no estamos partidos, sino que soy la misma persona que hoy enfrenta determinados cuidados, mi hija y resolviendo ahí quién la cuida mientras yo estoy acá, soy la misma persona que a su vez estás desempeñándote laboralmente con determinados tipos de responsabilidad y la misma persona que capaz tiene un problema de salud, que le duele el estómago o venís curándote de un tema de salud de hace algunos días, ¿no? Entonces me parece que la clave es volver a las personas, ¿no? Eso es una parte, creo que tiene que ver con la formación y el modo de abordaje de nosotros como profesionales, y que el territorio es lo que muchas veces te permite integrar todas esas dimensiones. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el lugar que nos tocan? Bueno, es precisamente entender el poder transformador que puede tener el lugar que nos toca a cada uno, desde cómo abordamos a cada persona con quien laburamos o trabajamos en temas de salud, en temas de desarrollo social, y después sí en cómo profesionalizamos, ¿no? En nuestras acciones y nuestro trabajo y cómo registramos también esas prácticas. Yo creo y reitero que todavía los gobiernos provinciales, locales, provinciales y nacionales tienen muchos retos en institucionalizar la participación. Creo que nos falta mucho en trabajar a ese respecto, y también me parece que tampoco tenemos las fórmulas concretas. La pregunta que se hacía por allí de, bueno, ¿cuáles son los mecanismos universales? O hay experiencias de sistemas universales que se estén desarrollando desde los territorios. Es muy heterogénea América Latina, digo, del mismo modo que en Centroamérica la pega un capitalismo centroamericano colonial muy fuerte, muy duro en términos de que piensen que la protección social ha tenido alcances que no han ni existido, ¿no? En términos de cómo por ahí se lo concibe en Argentina o en Uruguay, diríamos, con cierto alcance. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo los diferentes territorios dentro de América Latina, y dentro de eso es que tenemos que ir pensando sistemas que coloquen en el centro a cada una de las personas y los sujetos, que se aborden muchas veces sí desde los territorios muy concretos, pero que no pueden dejar de tener también una mirada en la macro de las grandes políticas nacionales y los grandes presupuestos que yo requiero para esto. Y ahí cierro con la pregunta vinculada a cómo hablar de inversión en infraestructura del cuidado cuando uno ve que hay recortes en inversión presupuestaria. Creo que no podemos no dejar de hablarlo, y creo que no se puede dejar de decir las brechas de inversión que hay son grandes. El nivel de inversión que tendría que tener en Argentina, por ejemplo, en infraestructura, si hoy son 2 puntos del PBI, con el macrismo se lo había bajado prácticamente al 1,5 de esa inversión, debiera estar en 5%, 6% del PBI esa inversión, y uno no puede dejar de plantear que hay que mover las agendas de este cuarto, ¿no? O sea, si me quedo en este cuarto me sigo quedando chiquito en la agenda que tengo, entonces me parece que eso sí no puede dejar de plantearse. Después me parece que estos son temas para abrir una discusión, es lo que propone el panel, lo que con Gonzalo y también el GT de Claxo y el diploma de desigualdades siempre planteamos que creemos que hay que abordar más los temas de desigualdades y abordaje multidimensional y menos seguir pensando por ahí en agendas más conservadoras, ¿no? Así que yo llego hasta ahí, si querés.
Bueno, como cierre, muchas gracias tanto a todos y todas las presentes y también a todos y todas que están tanto en YouTube como en el chat. Agradecemos la organización de Roxana acá y el ámbito de Flaxo y también a Gonzalo. Y bueno, y también digamos que me hayan designado como coordinadora a través del Instituto de Investigaciones Gino Germani, que también trabaja muchos temas del área de salud y población y especialmente también en proyectos sobre políticas de cuidado para personas mayores. Así que bueno, muchas gracias y espero que pronto podamos volver a retomar, tal como dice Roxana, este tema.